Y antes de dar la palabra a nuestro invitado privilegiado, que es un honor para nosotros tenerlo, a Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, escritor, defensor de los derechos humanos, un compañero. Voy a hacer un recorrido muy breve del tema de YPF, uno de los temas que vamos a hablar con él. Por decreto 2778 de 1990 se inició el proceso de cambio del tipo societario de YPF, que era una sociedad del Estado, para convertirse en una sociedad anónima, mediante la ley 24.145, publicada el 24 del 92, conocida como la ley de la federalización de los hidrocarburos que se transfirieron al dominio público, de los yacimientos, mira, me salía vaciamientos, está bueno el fallido, de los yacimientos de hidrocarburos a las provincias, y se privatizó parte del capital social. Y se privatizó entre Repsol, Sociedad Anónima. Finalmente, en el año 1999, la multinacional energética y petroquímica española Repsol compró el 82% del paquete accionario. Ingresó el grupo Eskenazi en el año 2007 e ingresó la familia Eskenazi, grupo Petersen, a YPF, comprándole el 12.5% del paquete accionario a la firma de Repsol. Se redescubre Vaca Muerta por YPF, ya estaba, pero se redescubre. En noviembre del 2011, YPF Sociedad Anónima anuncia el redescubrimiento de petróleo de Vaca Muerta. Repsol, que tenía el 57% de las acciones, y el grupo Peterson Eskenazi, con el 25% del paquete accionario, entre 1999 y 2010, se pagaron 13.246 millones de dólares en conceptos de dividendos. En 2011, la Argentina se convirtió en un importador neto de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares. Se estatiza YPF. En ese marco, el 16 de abril del 2012, el gobierno argentino anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones de YPF Sociedad Anónima pertenecientes a la multinacional petrolera de origen español Repsol Sociedad Anónima, por ley 26.741. Los Eskenazi adquirieron las acciones, las acciones que tenían los Eskenazi, esto no es un tema menor, las pagaron con préstamos a los bancos, y en vez de poner plata de su bolsillo, daban los dividendos de YPF para pagar los créditos a esos bancos. Unos avivados importantes, ¿no? Con la estatización del 51% de las acciones de YPF, el nuevo directorio anuló las actas anteriores, por lo que a partir de entonces la administración de la compañía prohibió el giro de dividendos, lo que provocó, no sabes qué provocó, la quiebra de Eskenazi. No puede ser. Sí, increíble. Entonces aparece un juicio. Ahí nomás, sí, aparece, sí, haceme la segunda porque está buena. No, aparece un juicio. La quiebra de dos compañías del grupo Petersen Eskenazi. Y esto cayó en el juzgado mercantil. ¿En cuál? A ver, decime cuál. En el 5, en el de Pigüé, no, en el de... Ni idea. En el número 3 de Madrid. Ah, mira vos, Madrid, qué bien. Que designó un síndico y subastó el derecho a litigar. Y lo compró, mirá qué basura todo esto, lo compró esta posibilidad de litigar la Burford Capital. Burford Capital es una especie de carancho que compra todos los juicios. Buitre será. No, carancho. No. Bueno, hiena, carancho, buitre. Que compra, es un fondo de cobertura que se dedica a comprar los derechos de litigio de empresas quebradas. Se dedican a eso. Otro juicio comenzó, en el 2015, porque el fondo buitre Burford Capital le compró a las firmas Eton Park y a las dos empresas del grupo Peterson Eskenazi, que eran accionistas minoritarios de YPF al momento de la reestatización, el derecho a litigar contra la República Argentina por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una oferta pública de adquisición, que le llaman OPA. Derecho a litigar. Sí, a litigar. Y una venta. Sí. Seguimos. Defensa del Estado argentino. Por ley 26.741 se declaró de utilidad pública
a YPF, porque es cierto, es de utilidad pública, y se basó en la Constitución de la Nación para esta ley argentina, que es superior al estatuto de una empresa. O sea, en general debería ser así. Ujú. Esta decisión se tomó porque había un interés público comprometido. Pero este aquí que hay un fallo de una jueza que se llama Juana. No se llama Juana. Se llama Loretta Preska, que es la jueza superior del Distrito Sur de Avellaneda, Lanús. No puede ser. Manhattan, Me imagino. Estados Unidos, Manhattan. que determinó en marzo del 2023 y el 8 de septiembre del 2023 el monto por daños y perjuicios que superan los 16.099 millones de dólares, porque la República Argentina ejerció control indirecto sobre el número requerido de acciones de Repsol el 16 de abril del 2012, activando así sus obligaciones de oferta pública de adquisición. Que me disculpen los oyentes, pero yo tengo que hacer todo este recorrido de ignominia y de infamia. Para mí, yo no soy abogada, lo digo desde otro lugar. Nunca se respetó la inmunidad soberana del Estado argentino, Jamás. que no puede ser enjuiciada por tribunales extranjeros. Y además, porque la empresa YPF está radicada en la Argentina, acá, no en Madrid, no en Estados Unidos, está acá. Y esto fue rechazado, pedido de nulidad por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que confirmó la jurisdicción neoyorquina de Manhattan, aduciendo que el estatuto de YPF, Sociedad Anónima, fue presentado en la Bolsa de Nueva York para su cotización y que se estaría desconociendo el derecho de los que compraron las acciones. Bueno, cuánta basura. El gobierno argentino no inicia juicio ni en el país ni en el extranjero contra el grupo Eskenazi, claramente favorecido por la venta del litigio, porque lo que le venden es la deuda, ¿no? El litigio de 16 millones de dólares. Y para terminar con esto, no voy a hablar con términos de abogados, se lo voy a dejar al doctor Barcesat, pero hay un antecedente que es el antecedente del juez Tomás Griesa, no sé si te acordás, Sí. en el caso Clarence Corporation, fue así como donde desconocimos el reclamo de los holdouts, que solo fue reconocido y aceptado por ley nacional. ¿Por quién? Mauricio. Sí, esta la invocaste. Para ello se debe hacer, como afirma, y ahora sí entra Eduardo Barcesat a la escena, promover la acción declarativa de nulidad basada en la doctrina de dictamen y fallo de la Corte Suprema Jurídica Nacional. Y ahora sí. Todo empieza con Carlos Saúl I, ¿no? Necesitaba plata, entonces vendió una parte y después vendió todo cuando tenía que sostener la convertibilidad. Eso es lo que dijo un pajarito. Un pajarito, yo tanto atrás no me fui. Bueno. Buenas tardes, doctor Barcesat. Muy buenas tardes, he escuchado muy atentamente el informe, todo es correcto. Bueno. Menos la actitud argentina. Bueno, cuente nomás. Bueno, esto es parte de la ignominia de cómo resignamos nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional, ¿no? Y creo que tenemos que sacar dolorosa experiencia de no saber defender esa soberanía que es tan importante como la soberanía territorial. Me estoy refiriendo a Islas Malvinas, Atlántico Sur, etcétera, porque es parte de nuestra condición de Estado independiente. Entonces, ¿por qué hemos resignado esta soberanía? Yo creo que por una serie de desaciertos, de no saber defender lo nuestro y de no respetar la supremacía de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos, muy particularmente en este caso, los dos pactos internacionales de Naciones Unidas, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, que tienen una característica única, que es que ambos pactos comienzan con la misma
cláusula, la que establece el derecho de auto o libre determinación de los pueblos, su derecho a la independencia económica y, lo que es particularmente de relieve para el tema que estamos tratando, la titularidad de los pueblos, recalco, de los pueblos, no de los estados, no de los gobiernos, de los pueblos, sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales. Ahora bien, esto implica que esas riquezas y recursos naturales, que son un bien del dominio público, a pesar de que en nuestro malhadado Código Civil y Comercial de la Nación se los sitúa entre los bienes privados de los estados, cometiendo falco a lo que dice el artículo 1 del propio Código Civil y Comercial de la Nación, de que todo derecho regulado por ese código debe adecuarse a las disposiciones de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Pues bien, el acto de expropiación es un acto de imperio del Estado argentino. Es la soberanía, es la autonomía, como quieran ustedes nominarlo, pero sí me gusta recordarle a la audiencia que la mejor definición de la autodeterminación la dio el primer director de Derechos Humanos de la UNESCO, Karel Basak, que logró dos compilaciones muy conocidas, que son las dimensiones internacionales de los derechos humanos y los fundamentos filosóficos de los derechos humanos. En los prólogos, Karel Basak sostiene: el derecho de autodeterminación es a los pueblos lo que el derecho a la vida es a los individuos. De manera que cuando hablamos de la tutela de las riquezas y recursos naturales existentes en nuestro territorio, estamos hablando del derecho a la vida del pueblo argentino. Y ese derecho a la vida, ejercitado o administrado por el Estado, el gobierno nacional, tiene que resguardar este dominio público sin someterse, cuando se trata de un acto de expropiación previsto expresamente por la Constitución histórica de 1853-60, por razones de orden público, de interés público, que el Estado argentino pagó las acciones. Entonces ningún reclamo puede haber, pero si lo hubiera, tendría que tramitar en territorio de la nación argentina, porque aquí es donde están los bienes de los cuales pretende obtener un beneficio estos caranchos de Burford Limited, que ya aparecieron en nuestra historia económica, robándose también el pleito de Marsans, el grupo que dominaba Aerolíneas Argentinas. Uy, sí, es cierto. Bueno, contra los cuales he litigado desde el 2011 al 2014 ante el Tribunal CIADI, por un pleito ya iniciado, si no hubiera planteado también la incompetencia del Tribunal CIADI. Pero bueno, los conozco, la miserabilidad, las trampas, los fraudes que hacen en perjuicio de los estados y en beneficio del bolsillo de los caranchos. Bien, sacando esta característica, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Sí, te iba a preguntar, le iba a preguntar exactamente eso, ¿qué podemos hacer frente a esto? Bueno, lo que debimos haber hecho desde un principio, habernos presentado ante un tribunal y decirle: mire, hay un juicio en el extranjero que me quiere involucrar. Como se trata de una expropiación por ley declarativa de orden público, conforme el artículo 17 de la Constitución, y yo estoy pagando el bien que es expropiado, entonces, por favor, mande un oficio, una rogatoria internacional al juzgado de Trocha Angosta, como lo bautizó Raúl Zaffaroni, que en su momento era de Tomás Grese y después digna heredera esta doctora, esta jueza. Mándele diciendo que se inhiba de conocer en este expediente, porque este es un tramo del ius imperium reconocido en el derecho internacional, por lo cual el Estado soberano argentino no puede ser juzgado
en otro territorio ni en otra jurisdicción que no sea la Argentina, que además es donde se cumple la obligación que ha contraído el Estado y que cumplió de pagar las acciones que expropió, repito, por razones de interés público. Bueno, ahora que el entuerto ya está desatado por esa eterna debilidad que tenemos para entregar nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional. Y si alguien se pregunta, ¿y por qué la legislativa? ¿Será la jurisdiccional sola? No, no. Cuando entregamos la soberanía jurisdiccional, aplican la ley extranjera, y más que la ley extranjera, los precedentes del sistema del common law, que por supuesto atienden 100% a los beneficios empresarios y no a los intereses del Estado titular a través de su representatividad del pueblo argentino, de ese conjunto de riquezas y recursos naturales. Ahora, muy bien, usted ha citado un precedente que hemos hecho circular, conocer, que es del año 2014, y le anticipo a la audiencia, no hay ningún fallo posterior después de la Corte Suprema que haya cuestionado o variado esa doctrina. Pero claro, hay que poner de relieve, en ese momento estaba de Procuradora General de la Nación Alejandra Gil Carbó. Alejandra Gil Carbó, sabedora de derecho y con integridad moral, por eso fue perseguida por el bandidaje del gobierno Macri. No sé ahora qué diría la Corte con Casal y qué diría la Corte en sí encabezada por Rosati, no sé. Yo le quiero hacer dos preguntitas, cuando termine, dos preguntitas nada más. Bueno, déjenme terminar. Sí, lo dejo. Bueno, gracias. Lo dejo. Cuando se trata de buscar una pieza de derecho público y constitucional de jerarquía, hay que leer el dictamen que hace la doctora Alejandra Gil Carbó, que en buena medida recoge el dictamen también de otro grande que tuvimos en la Procuración General, el doctor Fapiano. Bueno, en ese dictamen se concluye diciendo: el fallo del juez Tomás Griesa es nulo e inaplicable por ser lesivo del orden público constitucional argentino. Así tendría que terminar la nueva presentación que en algún momento tendremos que instar. Y tenemos dos momentos posibles, ya que no lo hicimos en el inicial. Una, cuando los caranchos, Burford, quieran venir a cobrar en territorio argentino esa sentencia de la jueza de suburbio sur de Manhattan, la de Trocha Angosta, como lo llama Zaffaroni, repito. Esa es una oportunidad. Y la otra, que sería mucho más correcta como acto de imperio, presentarse ahora a la Procuración del Tesoro, que es el abogado jefe del Estado argentino, para decir: miren, se ha producido un disparate jurídico. Alguien ha creído que nosotros estamos sometidos a la jurisdicción del Estado neoyorquino por un acto de imperio que hemos realizado como Estado Nacional y aprobado por el Congreso de la Nación, cumplimentado en la obligación del precio justo del valor expropiatorio, y de ninguna manera vamos a aceptar ninguna otra secuela que no sea la que ya se cumplió por acto de imperio en territorio nacional, y ponerle en las narices, para que aprendan derecho, el dictamen de la doctora Gil Carbó, que fue seguido y votado por la Corte con una sola ausencia, poco rara, ¿no? La del doctor Lorenzetti. Pero los otros tres, entre ellos el doctor Carlos Fait, lo destaco porque cualquiera hubiera dicho, bueno, era Fait el que fue. No, Fait tuvo 10 puntos. Entonces, retomemos la jerarquía del discurso jurídico y la racionalidad exigible de las prácticas jurisdiccionales, y traigamos el tema a la Argentina. Ustedes dirán, bueno, los jueces, sí, es cierto, pero yo quiero decir también, porque hay que decirlo cuando las cosas salen bien, que un juez de primera instancia
doctor Pico Lavie, cuando tuvo en sus manos el tema de la expropiación de las acciones de Aerolíneas Argentinas, dijo, es una empresa que tiene un valor negativo de 1.250 millones de dólares. De manera que el dólar simbólico que la Argentina depositó en la expropiación es un enriquecimiento ilícito. A favor. Claro, nada, pues esto es lo que digo yo. Es absolutamente sobrado pago, ¿no? Bien, y ese fallo no lo apeló Marzans, no lo apeló. Fueron a buscar en Ciadi y nosotros aceptamos lo de Ciadi en lugar de fregarle el pronunciamiento del tribunal argentino convalidado por la Cámara y que no se llevó ante la Corte Suprema porque sabían que lo iban a perder. Bueno. Entonces, este es el camino, pero este también mi reclamo para que modifiquemos el Código Civil y Comercial actual y digamos que los actos de imperio del Estado argentino están sometidos siempre a ley y jurisdicción argentina. Bueno, mis dos preguntitas quedaron chiquitas. Una es, desde mi ignorancia, no hay ningún particular que pueda iniciar ¿cómo decirlo? Reclamo. Este reclamo, sí, no me salía. Querida amiga, si lo hubiéramos podido hacer, yo ya estaría litigando. Y lo otro, qué manera de mirar al norte, ¿no? No al norte, no este nuestro, sino a Estados Unidos. Estaba pensando cuando usted hablaba, lo seguía atentamente porque yo estudié este tema un poquito, el tema de Lewis, ¿no? Pues cómo se apropian de nuestros bienes naturales en contra del bienestar de la gente, es decir, cómo cortan un camino que es un camino comunal para que un particular tenga la primacía sobre un lago que es nuestro. Y esto se hace acá también. Bueno, estoy en contacto con quienes están trabajando en este tema. Vamos a ver qué se puede hacer. También estoy patrocinando como querella a socios argentinos de una enorme y muy valiosa zona territorial, la provincia de Santa Cruz, lindera con Chile, zona de frontera, 60.000 hectáreas que con tramoyas de la época del gobierno Macri pasaron a dominio de un titular, un magnate chileno, Maximiliano Ibáñez Bulnes, y que estamos querellando criminalmente por haber violado dos leyes de orden público, las de zona de frontera, la legislación de zona de frontera, sí, y la ley intuitiva del dominio nacional sobre las tierras rurales. De manera que desgraciadamente es una historia que se repite mucho, sí, por la dobleguez, aquiescencia y servilismo que tienen algunos operadores del derecho en beneficio siempre del capital privado extranjero y en detrimento de esa titularidad de los pueblos sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales, que quiero aclarar, pertenecen a las normas de más alto rango del derecho internacional de los derechos humanos y son vinculantes para el G193, todos los países que componen la órbita de Naciones Unidas. Bueno, doctor Barcesat, la verdad que es un privilegio haberlo tenido en mi programa. Lo vamos a volver a llamar, para hacerle, porque hay tantas cosas que no están funcionando como debieran. Debe tener usted mucho trabajo, así que cuídese. Y nos vamos yendo con una preguntita acá de mi coconductor Marcelo Goro, que le quiere hacer, y ya con esa preguntita lo liberamos. Sí, doctor, también desde el desconocimiento es mi pregunta. Mientras dura el litigio, ¿no? con estos fondos, ¿hay alguna rentabilidad? ¿Quién se queda con esa rentabilidad? ¿El Estado o los fondos estos buitres o los fondos caranchos? En la proporción de que sea titularidad del Estado Nacional, le corresponden los beneficios
lo reinvertirá, hará lo que corresponda, eso lo determinará la autoridad nacional, pero son de de la titularidad, repito, perdón la redundancia, del gobierno nacional, y dispone a su respecto, siempre debiera ser, y esperemos que así sea en la Argentina, respetando que esto es un dominio del pueblo de la nación argentina y por lo tanto tiene que ser de claro beneficio para el pueblo argentino y no para que una riqueza que no se puede reproducir vaya en beneficio de manos extranjeras. Bueno, muchísimas gracias. Y cuídese. Bueno, está bien. Hasta luego. Tiene tanto trabajo, ¿viste? Es impresionante. Bueno, lo volveremos a llamar más adelante. Gracias. Bueno, gracias.